Bienvenidos una vez más a Economía y Real Estate. Todas las respuestas, todas las herramientas, todo lo que te desvela del mercado inmobiliario, de las inversiones, de las finanzas. Todo aquí con voces expertas para vos. Un programa enteramente de servicios pensado en vos que estás en tu casa. Y le damos la bienvenida al panel fijo, a los columnistas fijos que tenemos aquí. Daniel Zampone, que anduviste en eventos legislativos. Te me vas a ser legislador. No, anduviste ahí codeándote con Sebastián Salvador. Con el rubro inmobiliario estamos muy contentos. Tuvimos, buena noticia o no, con todo este lío de la ley de alquileres, el mercado está deprimido, lo que veníamos charlando con Carlos, ¿no? Estos programas, con un grupo de martilleros y corredores tuvimos una reunión con distintos políticos. Estuvimos en el barrio de San Fernando, nos recibió el diputado nacional Sebastián Salvador, entre otros. ¿Por qué lo nombro a él? Porque una vez cuando nos estábamos yendo, las notas las vamos a tener la semana próxima. Así es. Pero cuando nos estábamos yendo tuvo una actitud, la verdad que me gustó. Yo dentro de mi empresa tengo un observatorio inmobiliario donde voy viendo el comportamiento del mercado. Ese comportamiento lo comparo con distintas partes del mundo donde tengo gente que trabaja en la misma profesión que yo. Entonces, cuando le conté y con otros colegas le fuimos contando, nos pidió que vayamos a su despacho la semana próxima a ver si él se puede hacer de toda esta información. Muy bien. Para ver en qué se puede dar una mano. Así que es una buena, si querés, una buena noticia cuando te escuchan, cuando te... Apertura. Apertura, correcto. Diálogo, es un lindo mimo. Después te diré cómo sigue y le contamos a la gente que la semana que viene estuvo Florencia Arieto también, que es la gente de Patricia Bullrich. Muy amablemente nos atendió, hablamos de ley de alquileres, falta de créditos, economía y demás. Así que lo veremos la semana próxima. Y déjame el último parroquial, Darío Cafarena, que es del Cardenal Copelo, le mandamos un cariño muy grande, que siempre nos mira. Muy bien. Y lo tenemos a Carlos Allende, el representante de todo lo notarial, de los escribanos. Hay un poquito de luz al final del túnel, ¿no es así? Con los números que están manejando. Hay un poquitito, si uno se conforma con poco. Un haz de luz. Claro, cuando uno mira la parte Bien. llena del vaso, hay alguito en el vaso. Igual si no comparamos, pensá que en lo que va del año se habrán hecho 5.000 escrituras. En un año normal se hacían 4.000 en un mes, o 4.500. Así pero bueno, estamos mejor. Estamos de a poco. Estamos De a mejor. poco se ve movimiento y esos números también los vamos a tener la semana que viene. Y ahora sí, le damos play, le damos comienzo a este Economía y Real Estate con un invitadazo. Les adelantamos que teníamos un gran invitado y ya lo tenemos aquí sentado en el piso. Amorosamente vino Ricardo López Murphy. Nuestro programa se llama Economía y Real Estate. Nos gustan las voces autorizadas, por eso lo invitamos para hablar de economía y de muchas cosas más que vamos a ir charlando. Panel completo, aquí lo recibimos. Y bueno, le voy a tirar porque te pregunté y me permitís tutearte. Te voy a tirar un titular. Pandemia y economía. ¿Vamos a salir de esta maraña con la experiencia y con la observación y la capacidad de observación que tiene? ¿O falta para salir de esto? Yo diría que eso depende básicamente de las vacunas. O sea, los países que más han avanzado en este tema, Israel, Gran Bretaña, Estados Unidos, han sido, yo creo que sobre todo después de la asunción de la presidencia de Biden, fue un raya vacunar cuanto se pudiera vacunar. Y yo creo que ese era el cuello de botella. Le preguntaron al ministro israelí de Finanzas por qué habían comprado tantas vacunas, más de las... porque no sabíamos si alguna podía fallar. Y yo creo que eso es criterioso. La clave de la lucha contra la pandemia ha sido la vacuna. Afortunadamente se descubrió muy rápido, o sea, se fueron capaces de descubrirla muy rápido. Yo creo que el gran problema que tiene Argentina es que fracasó en la administración, en la gestión de esto. A lo mejor tomó una opción muy riesgosa y bueno, los riesgos tienen a veces
la ventaja que salen baratos si los eventos son favorables y extremadamente caros si son desfavorables. Y creo que fue desfavorable la fortuna de las opciones del gobierno y en consecuencia estamos pagando un costo altísimo, no solo en términos sanitarios, sino en demora de la recuperación. De la reactivación, Ahora, sí. yo creo que a nivel mundial, hacia el año 22, el mundo habrá vacunado de una manera muy, muy amplia. Algunas fábricas de vacunas están hablando de 3.000 millones de dosis. O sea, yo creo que va a haber en el año 22 control de esto. El problema es que habernos demorado en la compra de las vacunas nos demora sanitariamente y económicamente. Y por supuesto, el problema sanitario tiene consecuencias psicológicas, no solo económicas, psicológicas muy graves, que creo que es el problema que estamos enfrentando y que me parece a mí que es el error más grande que yo le puedo adjudicar a este gobierno. Bien. Chicos. Ricardo, vamos a hacer un poquito de memoria. Te voy a llevar a agosto 2016, hoy estamos en mayo 2021. Tuve el placer de cruzarnos en el estudio de Willy Cohen, el Timón Económico. Estabas vos y Martín Tetaz, y en ese momento yo te iba a llevar a lo que es mercado inmobiliario. Willy nos preguntaba sobre la supuesta ley de alquileres que podía llegar a salir. Me quedó grabado lo que dijiste. Hoy, mayo 2021, ya con la ley vigente, me gustaría que le cuentes un poquito a la gente lo que opinás de esa ley. Bueno, ese fue un enorme error. O sea, un enorme error que cometió el Congreso de la Nación y el gobierno de nuevo, porque si algo hay que hacer en la Argentina es crear confianza en particular en la inversión, y una de las inversiones importantes en todas las sociedades es la construcción. Es una inversión que demora muchos años, o sea, el recupero de la inversión por alquileres toma muchísimos años en circunstancias normales, y cualquier alteración que se hiciera en términos que fuera leída por los potenciales compradores de unidades para alquilar o los actuales propietarios iba a ser negativa. Y esa fue mi respuesta en aquel entonces y es la misma hoy. La desgracia de hoy es que se hizo la prueba y ocurrió lo que todas las veces que se hizo esto ocurrió. Entonces, pero hay sociedades que aprenden viendo la experiencia de otros, que eso es la forma más barata. Otros lo hacen por experiencia propia y otros lo hacen ecológicamente. La ecología es más dura que la economía, o sea, en general el que reitera los errores sufre un retroceso enorme, y eso es lo que le ha pasado a la Argentina en este tema y en otros, en general por subestimar las consecuencias a largo plazo de las medidas que se toman y tener una mirada miope sobre los problemas. Cómo causar un efecto simpático en inquilinos, pero eso a largo plazo cuesta mucho. Yo lo que hubiera buscado es cosas que fomentaran ese mercado, que le crearan más inversión, que generaran más certezas. Eso yo creo que era la clave de lo que había que hacer. Se fue por otro lado. Sí, yo hablo en representación de los inquilinos, creo que soy la única representante en este piso. No nos calzó muy bien a los inquilinos, la verdad. No, por supuesto, porque esto no... Todas esas medidas que van contra la lógica de los mercados no le hacen bien a nadie. No es para favorecer a uno o perjudicar a otro. La forma de favorecer a todos es que haya más oferta. Eso es lo que genera más alternativas. Cuanto más oferta hay, más se benefician, por supuesto, los propietarios, porque tuvieron, digamos, un panorama que les luce más sostenible, de reglas de juego más estable, y los inquilinos porque lo que baja realmente el costo es que haya una oferta muy amplia. Claro. Algo que nos, digamos, reiterativo en estos programas que tenemos es el rol que tiene que cumplir el Estado frente a estas crisis o frente a la credibilidad de la que usted habla, ¿no? Se parecía ser que de pronto sale un blanqueo, pero después viene una presión impositiva que lo desautoriza.
¿no? En el mercado inmobiliario es muy común, inclusive no hablo en particular solamente de este gobierno, sino del anterior también. Hizo un blanqueo maravilloso, al poco tiempo gravó más las compraventas con un impuesto a la ganancia más alto. Entonces, pareciera ser que siempre estamos dando vuelta a lo mismo. Blanqueamos, tratamos de dar una señal de inversión, pero al poco tiempo desautorizamos ese blanqueo. ¿Usted ve alguna posibilidad de que en algún momento encontremos un rumbo de política de Estado a largo plazo? Ahí yo diría que eso tiene más que ver con la cultura política, con lo que la gente vota, porque en última instancia los representantes que tenemos son frutos de las votaciones. Y yo creo que eso va a cambiar. Yo le voy a dar un ejemplo. Argentina tiene probablemente uno de los regímenes de viento más excepcionales del mundo. O sea, si en España la productividad de los vientos es 1, en Uruguay 2, en Argentina 3. O sea, es un lugar excepcional para generar energía eólica. Algunos han invertido muy poco respecto a Uruguay, ni digamos respecto a España. ¿Qué le pasó? Una vez que hicieron el molino, les pusieron un impuesto al viento. Es decir, eso, eso es como una estafa. La economía, las sociedades, ojalá lo aprendiéramos, son un juego recurrente. Usted puede hacer esas estafas si usted golpea una vez y el juego termina. Pero acá el juego se repite. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Usted le hizo un daño al que hizo el molino, digamos, eólico. Para conseguir que venga otro a poner un molino hay que hacer casi una misa. O sea, la estabilidad de las reglas, la estructura de creencias, estos valores de que usted no hace trampa. Usted dice, venga, invierta, ¿verdad? Y cuando invirtió ahí lo manoteo y lo destrozo. Y usted lo decía bien, lo hizo el gobierno anterior en una manera desproporcionada y exagerada pero es esa. Fíjese, el impuesto a los bienes personales se multiplicó por 9. Con el impuesto a la inversión, mal llamado impuesto a la riqueza, porque es un impuesto para que no se invierta acá, el impuesto a la inversión usted llevó la tasa a 27 veces. ¿Quién cree que va a volver a invertir acá? Por eso, lo que a mí me parece que es muy decisivo en estas elecciones es no votar a los que hacen esas cosas, porque si usted hace esas cosas, ¿quién realmente va a ser perjudicado? La gente que tiene que conseguir trabajo. El trabajo nace de la inversión. Con esas reglas no hay inversión y sin inversión estamos perdidos. Sí, claramente. Aparte me imagino yo que estamos con un Estado que tiene una ferocidad fiscal importante porque siempre necesita, ¿no? Entonces, por un lado tiene un estímulo, por otro lado castiga. No, y ahí usted tiene una desmesura y quizá una miopía en la política. Yo muchas veces me pregunto por qué creció tanto el empleo del Estado. Bueno, creció porque muchos intendentes, sobre todo, muchos funcionarios, como ven que no hay inversión, la respuesta es empleo público, pero eso lo que hace es más costoso el Estado y eso crea un círculo vicioso, más impuestos, menos inversión. Por ese lado no hay salida. O sea, la salida es por el lado de la inversión, por el lado de un auge extraordinario de la inversión. Argentina se dan características excepcionales para que lo tengamos. Pero hay que convencerle a la gente que vamos a tener reglas estables, predecibles y que vamos a respetar el derecho de propiedad. Son cosas elementales que están en nuestra Constitución. Pero usted ve que los gobiernos sucesivamente, algunos en menor medida como el anterior, en desmesura como este, atacan esos principios. Y en esas condiciones es muy difícil crear lo que yo llamo el motor del crecimiento. No hay crecimiento si usted no aumenta el capital per cápita. Argentina hace 40 años que no lo aumenta. Entonces a mí cuando me dicen, ¿por qué no crecimos? Bueno, porque no hay más capital. Ahora, ¿por qué no hay capital? Por lo que usted explicó muy bien. No lo que expliqué yo, lo que usted explicó, lo que usted dice. Son voces expertas, siempre No, decimos. pero quiero decir, es un tema que tiene que ver con el sentido común, con crear las condiciones para generar expansión. O sea,
¿por qué otros países crecen? Había un amigo mío, un tucumano famoso, José García Hamilton, que siempre se preguntaba por qué los otros crecen y nosotros no. Bueno, es que esta manía de castigar la inversión, el mérito, el esfuerzo, el talento, y otra manía más peligrosa todavía, que es dar privilegios. Es decir, en un país normal, estas cosas de privilegiar las vacunas en una cosa que es de vida o muerte, que usted vacune jóvenes o señoritas agraciadas. Yo no me vacuné, aviso. Me hice cargo de señorita agraciada. Usted sigue siendo agraciada. No, pero quiero decir, esos escándalos en la sociedad argentina son muy graves porque revela que violamos consuetudinariamente el principio de igualdad ante la ley, que la base, en nuestra Constitución es la base de los impuestos y de las cargas públicas. O sea, no es un problema menor el que tenemos. Tenemos un problema, yo diría, de orden cultural que tiene mucho que ver con el voto. Totalmente, yo creo porque votar de una manera inteligente es vital, sobre todo para los más vulnerables. Porque mucha gente dice, no, usted habla porque quiere defender los intereses de la inversión. No, pero si eso, se van a defender solos. Eso se defienden solos, no me necesitan a mí. Lo que sí me necesitan, y para lo que creo que somos necesarios, es para la gente más vulnerable, porque ella sí depende de la prosperidad general. Sin prosperidad no tienen salida. Y no tienen trabajo tampoco. Claro, eso hoy yo comentaba en una pericia, el problema de Venezuela. En Venezuela, haber expulsado a la gente más productiva del país, se fueron 6 millones de venezolanos, no se fueron los que viven de la mendicidad o los que reciben, se fueron los que trabajan, los innovadores. Venezuela cayó su nivel de vida 80%. Entonces yo digo, ¿quién se quiere parecer a Venezuela? Solo los delirantes. Ahora, desgraciadamente, hay mucha gente delirante. Digo, para no mentir sobre este problema que tenemos. Y en el país del impuesto al viento, es como un hermoso nombre para una película o para una serie. Los créditos de acceso a la vivienda. Tenemos la experiencia reciente de los UBA, que no ha sido, quizás tenía buenas intenciones, pero en su aplicación no la están pasando bien los que accedieron a su vivienda con los UBA. Pero no por el UBA. El problema es que hemos tenido una crisis económica monstruosa, que ha producido una caída del nivel salarial enorme, y ese es el problema, no es el UBA. Pero mire, en Chile, el mecanismo de las UF, yo he estado estudiando mucho este tema de la vivienda, pero de verdad he hecho una inversión grande en estudiarlo. Probablemente el mercado de capital más grande que hay en el mundo sean los préstamos para la vivienda, porque son inversiones a 50, 60 años, es el activo de mayor duración. Entonces, si algo necesita la inversión en vivienda, además de no hacer todas estas porquerías con los alquileres, con los impuestos, es que usted cree un mercado de capitales. ¿Qué hay contra el mercado de capitales? Hay dos cosas básicas. Una, la inseguridad en las reglas. Esa inseguridad crea mucho daño. La segunda es la inflación. Y hay detrás de eso un monstruo terrible, que es el déficit público. El déficit público es una expresión equivocada, es desahorro. Si usted tiene que desahorrar en el déficit, no tiene para financiar la vivienda. Yo diría, el financiamiento de vivienda es la alternativa a los bonos del sector público. Cuando la Argentina funcionaba, mucho tiempo atrás, mis parientes vinieron de Europa financiados por las cédulas hipotecarias. El financiamiento para atraer a los parientes, ¿cuál era? La gente invertía, trabajaba 70 horas semanales, compraba cédulas hipotecarias, que eran las que financiaban la vivienda. Y ese mercado de capitales es, en los países más desarrollados, el más importante de todos. Entonces, en Chile, las UF, que sería el equivalente a las UBA, en Uruguay hay un concepto similar, todos esos países han sido exitosos. Por ejemplo, el crédito en Chile es aproximadamente 30 veces el de Argentina, corregido por el tamaño de la economía. 30 veces. Ahora, claro, eso necesita que usted genere ese mercado de capitales. Y los capitales, en general, son los ahorros en la vida activa
para la vida pasiva. ¿Qué hicimos acá? Nos incautamos de los gobiernos, se incautaron de los fondos de pensión en la anterior reencarnación de la vicepresidente. Y si usted se incauta de los fondos de pensión, que son los que ahorran a largo plazo, usted destruye el mercado de capitales, que fue lo que ocurrió. Yo quiero dar un dato curioso. Para Ricardo, que no me conoce, yo soy escribano. Soy presidente del Colegio de Escribanos, entonces tengo la data permanente de cómo oscila. Es un termómetro que nosotros llevamos, pero que siempre los periodistas recurren a eso. En diciembre del 2019, creo que en la Ciudad de Buenos Aires se habían otorgado 200 créditos, algo así, 250 para compra de vivienda. En los Países Vascos, yo tenía la data por la información que nos daban, se habían dado 22.000. ¿no? Y la población es menor que acá. Es un dato dramático, casi tragicómico, de lo que es la realidad, ¿no? 100 veces. Eso que yo le digo de que el crédito hipotecario es 30 veces, es un número estremecedor. Piense usted si nosotros multiplicáramos 30 veces el volumen de financiamiento. Yo al televidente le digo una cosa. Fíjese si los fondos que nosotros usamos en Fonavi, en el hipotecario, a lo largo de los últimos 50 años, los hubiéramos prestado sin interés, en UVA, pero digamos, para que los que recibieron las viviendas lo hubieran devuelto, hoy tendríamos más crédito que Chile. No cobrando interés, simplemente reponiendo el capital por inflación, como eso finalmente ocurre en los países desarrollados y en todo el mundo. Ricardo, permíteme sumarme a lo que acabas de decir, el tema de la inflación. Yo el año pasado con el tema de la pandemia fui chequeando en distintas partes del mundo. Viste que sacaron el DNU, que no podías actualizar, que no podías cobrarlo, si tenías un alquiler, cobrarle ¿cómo es? El aumento. El aumento. Cuando chequeaba en otros países, claro, ellos no les hacía falta el DNU porque no tenían inflación. Y me ha pasado con colegas de Sudamérica, con colegas de Europa, con colegas de América del Norte. ¿Por qué nosotros no podemos resolver? Porque la vez pasada no me peleaba, pero intercambiamos ideas con un periodista que él me decía, los brasileros son más nacionalistas que nosotros porque ellos piensan en reales y nosotros pensamos en dólares. Entonces le contesté, no soy economista, pero me gusta mucho la economía, le dije, primer cuatrimestre de 2018, inflación de Brasil 0,92, la de Argentina 9,2. Le dije, dame la inflación de Brasil y vas a ver cómo pensamos en peso y dale nuestra inflación, vas a ver cómo empiezan a pensar en dólares. ¿Por qué pasan las gestiones, pasan los gobiernos y no podemos solucionar un problema que yo veo que la mayoría lo solucionó? Bueno, la inflación tiene un origen, que es básicamente el déficit no financiado con deuda, que se financia emitiendo dinero. La inflación es en todos los lugares del mundo un fenómeno monetario. No habría inflación si no habría moneda, porque los precios nominales vienen de la moneda. Ahora, ¿por qué se origina esto? Ahora está de moda decir que es multicausal, que puede ser expansión del dinero, puede ser devaluación, pero que la devaluación o la expansión del dinero tienen un origen en el desfasaje fiscal. La Argentina le quitó 13 ceros a la moneda, o sea, cada cero es 1000% de devaluación. Si nosotros, digamos, ya lo hicimos el experimento, en la década del 90 desapareció la inflación, o sea, si uno se pone firme en materia de un régimen fiscal y monetario adecuado, la inflación desaparece, como ha desaparecido todos nuestros vecinos. Todos nuestros vecinos tenían inflaciones de 3, 4 dígitos, ninguno más lo tiene. España, digamos, Italia, tenía mucho más inflación que Alemania, no lo tienen más. O sea, cuando vino el euro se acabó eso. O sea, no es que no sabemos cómo terminar con eso. Lo que pasa es que si uno termina con eso, va a venir alguien con la pregunta ¿qué hago con el déficit? Y ese es el primer problema que hay que resolver. La Argentina tiene un tema estructural que es que gasta lo que no puede financiar. Ese es un tema estructural.
¿Por qué hace eso? Bueno, porque tiene un sistema político mal diseñado. Ese sistema político no logra resolver los problemas. Digo, no solo esto. Fíjese que los políticos que dirigen los gobiernos van a la justicia para que la justicia o la corte le resuelva los problemas que ellos no saben resolver. No es el rol de la corte, es el rol nuestro, el rol de la política, es resolver los problemas. Ahora ahí hay que respetar al otro, hay que someterse a los cauces institucionales y en materia de inflación hay que tener un régimen fiscal y monetario que lleve al balance presupuestario y a la disciplina monetaria. Si uno hace eso, el tema se acaba. No existe tal cosa como inflación sin moneda. La inflación es un fenómeno monetario donde uno ancla. Cuando anclamos 1 a 1, la inflación desapareció. Quedaron otros problemas. ¿Por qué vinieron otros problemas? Bueno, porque los déficits se financiaban con deuda y la acumulación de deuda en circunstancias adversas, como tuvimos en el 98, 99, 2000, 2001. Acuérdense que se sumó la crisis asiática, la crisis rusa, la crisis brasileña, vino sobre Argentina. Bueno, hay tsunamis que los países no aguantan. Por eso digo, en estas cosas hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy prudente. Digo, ustedes no se acuerdan, porque no es lógico que uno se acuerde de eso. Entre 1890 y 1945 nosotros tuvimos menos inflación que Estados Unidos. Sí. Digo, sí, para... Qué tiempos aquellos, ¿no? No, pero digo, no es que tenemos en nuestro genotipo algo que nos impide hacer las cosas. No, si hacemos las cosas bien, vamos a tener resultados favorables. Yo me animo a decir extremadamente favorables porque aquí hay condiciones en el área muy favorables, los precios de nuestra minería son extraordinarios, los precios de toda la cadena agroindustrial son formidables, tenemos, digamos, hemos hecho una barbaridad con las carnes y en 4 o 5 años que fuimos razonables, hemos recuperado los mercados. No nos para nada. Si no hacemos ahora hay ganas de hacer otra locura. Digo, hago esta advertencia. No hagan locuras con el sector que genera más empleo, más valor agregado de la economía. No toquen esas cosas, no hagan daño. Lo tenemos a Ricardo López Murphy. Se nos fue el programa y nos quedaron tantos temas para charlar, así que te comprometo al aire. Mirá qué atrevidos, somos atrevidos en el conurbano, esto es así, para que nos vuelvas a visitar, sigamos debatiendo, sigamos hablando, y yo quiero que me cuentes cuando viviste en Chicago. Bueno. Te dejo para que lo pienses. Y además yo vivo en el conurbano también. Yo soy nacida allí. Vengo de una vieja historia en Adrogué, pero bueno. Se va a hablar de eso en el próximo programa al que te invitemos. Okay. Gracias, equipo querido. Esto es Economía y Real Estate. Recuerden que estamos aquí para resolverles la vida. Los vemos en el próximo programa. Gracias, Ricardo.